gracias por vuestra participación en esta sesión para coordinadores BEDA de la Comunidad de Madrid. Os recuerdo, antes de comenzar la sesión, que la grabaremos para enviar después enlace a todos los coordinadores BEDA, tanto los que estáis presentes como también los que no se pueden conectar. Y os recuerdo que, aunque expongamos distintos temas y distintas novedades a lo largo de la sesión, es una sesión de trabajo y, por tanto, pues podéis intervenir ya sea de voz o de palabra. Es decir, podéis intervenir pues, comentando o preguntando lo que creáis conveniente o utilizando el chat, que estaremos pendientes para ir respondiendo en el propio chat o para trasladar las preguntas a los distintos compañeros que van a intervenir. Así que, bueno, pues vamos adelante con la sesión. Pues en primer lugar, mostrándoos nuestra satisfacción, pues eso, por veros de nuevo. No es lo ideal para nosotros, como ya os hemos dicho en repetidas ocasiones. Echamos de menos el contacto presencial y esperamos ya que para el próximo año, 2022, pues algunas sesiones las podamos hacer de esa manera, o por lo menos algunos eventos. Así que, bueno, pues en nombre de todo el equipo del programa, pues eso, nos alegramos de veros de nuevo, de ponernos al día con vosotros y, bueno, pues de ir avanzando en el desarrollo del programa BEDA a lo largo de este curso. Yo diría que, bueno, de alguna manera y poco a poco vamos recuperando la antigua normalidad. Ya, bueno, se van dando pasos un poco, pues, para ir realizando tanto en el colegio como fuera del colegio actividades que hasta hace poco eran actividades habituales y actividades que, bueno, marcaban un poco el día a día de nuestros colegios y que, bueno, facilitaban tanto a profesores como sobre todo a nuestros alumnos un enriquecimiento humano y un enriquecimiento también académico importante, ¿no? Pues eso, gracias a vuestro esfuerzo y gracias al esfuerzo también de todas las organizaciones que colaboran tanto en vuestros colegios como en el programa BEDA, pues se va recuperando todo eso, ¿no? Esto nos está llevando también a marcar un poco de nuevo el ritmo que teníamos antes de la pandemia en cuanto a el cumplimiento de los compromisos los objetivos del programa BEDA, principalmente pues, en lo que se refiere a la mejora de los proyectos bilingües de nuestros colegios, en cuanto también a la formación del profesorado. Estamos notando una gran participación tanto en cursos de formación metodológica como en cursos de capacitación y lo que es una novedad este año, en cursos de consolidación. Muchos de vosotros estáis realizando cursos de consolidación del nivel de inglés que ya alcanzasteis y eso pues también nos alegra y bueno, pues nos mueve a buscar para vosotros actividades que siempre den la calidad que siempre queréis, ¿no? Y por supuesto también se está recuperando el ritmo en cuanto a cumplir el objetivo de la evaluación con los exámenes de Cambridge. Ya el curso pasado finalizó pues con un incremento importante en cuanto a número de candidatos con respecto al año del confinamiento, en el que hubo pues un bajón total, como no podía ser de otra forma, pero bueno, creo que
los colegios tenéis muy claro, digamos, pues eso, cuáles son los pilares básicos del programa y los valoráis de una manera muy importante, y eso se está notando, como digo, en todas estas actividades, en el cumplimiento de todos estos objetivos. También, por nuestra parte, pues estamos recuperando la disponibilidad casi total, por no decir total, en los servicios que habitualmente os va prestando el programa BEDA. Y ahora precisamente algunos de nuestros colaboradores pues os van a hablar de manera breve de ellos. Se están recuperando las actividades de inmersión lingüística aquí dentro de, digamos, del ámbito nacional. Se van a recuperar las actividades de inmersión lingüística en el extranjero, y por eso pues está esta tarde con nosotros Eduardo Palacios, al que ya conocéis como responsable de BEDA Immersion Project. Y bueno, en general se están recuperando pues todas las actividades que habitualmente, como os he dicho, se os venían ofreciendo. Actividades extraescolares, actividades de ocio educativo, teatro, en el aula, en fin. Ahora mismo está, digamos, todo a pleno rendimiento y podemos dar respuesta a cualquier necesidad que tengáis en los colegios. En esta tarde, pues como digo, veremos algunas de estas propuestas que van funcionando ya de una manera prácticamente normal, y veremos también algunas cuestiones relacionadas pues con el día a día del programa BEDA. Antes de dar paso a las intervenciones que siempre dejamos en primer lugar, que son las de nuestros principales colaboradores, principalmente pues Antonio Rodríguez, que es el director de Áncora, y como os he dicho, Eduardo Palacios, que es el responsable de BEDA Immersion Project. Sí os quiero comentar con relación al punto 2 del orden del día de esta sesión, que son las novedades legislativas. Pues como digo, os quería comentar que Sonia hoy no puede estar presente en la reunión. Por eso esta mañana me ha dejado el documento actualizado con el marco normativo del bilingüismo en la Comunidad de Madrid. Os lo he enviado por mail y bueno, pues como sabéis, Sonia pues siempre está disponible y podéis hacerle las consultas que necesitéis a través de su correo electrónico o también a través de teléfono. La principal novedad es que no hay novedades como tal. Ahora sí que os actualizaremos algunas cuestiones, sobre todo del ámbito de la evaluación externa de la Comunidad de Madrid, pero por ahora no hay ninguna novedad significativa. Y bueno, antes de entrar con el punto 3, que son los temas organizativos, vamos a dar paso, como os he dicho, en primer lugar a Antonio Rodríguez de Áncora, que como siempre pues, nos facilitan información sobre las actividades disponibles para nuestros alumnos, ¿no? La Semana de Inmersión Lingüística y el campamento de verano en el FARCamp de Mo Hernando, Guadalajara. Así que, Antonio, no sé si está Antonio por ahí. Bueno, pues mientras localizo a Antonio, vamos a cambiar el orden y te doy paso a ti, Eduardo Palacios. Ya le conocéis, ha estado como responsable de BEDA Immersion Project. La actividad, pues, digamos, ha estado paralizada durante todo este periodo, pues desde marzo de 2020, pero ahora ya pues, va a recuperar su pulso habitual, y lo que queremos es, bueno, pues que conozcáis que Eduardo pues, ya está a disposición para ir organizando con los colegios actividades de inmersión lingüística en el extranjero,
que poco a poco pues, van a ir poniéndose en marcha en la medida que los viajes pues no tengan problemas y las escuelas en los distintos países con los que tenemos colaboración pues puedan también estar, digamos, en pleno rendimiento y asegurar al 100% la atención de los alumnos. Así que, Eduardo, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Pues nada, la verdad que me alegro mucho de veros a muchas de las personas que aparecéis ahora en el panel, muchas caras conocidas. La verdad, aunque sea virtualmente, es un placer para mí para volver a veros. Como ha dicho Adolfo, bueno, han sido, desde marzo del 2020 que entramos todos en lockdown. Pues ha sido un año y medio un tanto complicado, pero bueno, aunque digamos el departamento, se desconectó, por decirlo de alguna manera, hemos estado en contacto con muchas familias, sobre todo de aquellos colegios que teníamos grupos fuera, que tuvimos que cancelar y que gracias a Dios conseguimos sobre todo todas las devoluciones, sobre todo lo más importante por parte de las compañías aéreas. Como ha comentado Adolfo, la verdad es que yo estoy súper contento de volver a retomar el contacto con vosotros. Alguno de vosotros ya he estado hablando con ellos, tengo citas para vernos en sus colegios y ojalá como veníamos haciendo hasta ahora, os podamos ayudar y asesorar en todo lo que tiene que ver con programas lingüísticos en el extranjero. Es cierto, y lo acaba de decir también Adolfo una vez más, que la pandemia ha condicionado todos los programas que se hacen en el extranjero, porque hay que coger un avión para viajar. Y entonces el tema de los viajes, aunque ahora mismo podemos viajar de una manera prácticamente segura y de una manera individual, yo entiendo que como colegios, como centros educativos, pues hay un cierto, vamos a decir, respeto a organizar un programa para un grupo del colegio, porque es asumir una serie de riesgos que yo entiendo que como centro educativo no estemos dispuestos a asumirlos. Pero bueno, en estas reuniones que vamos a ir teniendo poco a poco de manera individual con cada uno de vosotros, iremos analizando sobre todo, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Realmente se puede hacer todo, pero el programa, digamos, que mayor demanda tenía dentro del catálogo de BEDA Immersion Project, que era el programa de una semana, el BEDA Week, yo entiendo que todavía lo dejo caer, aunque luego lo hable de manera individual con cada uno de vosotros. Todavía mandar un grupo que pase una semana, estén con unas familias, asistiendo a clases o haciendo actividades, yo veo, y lo digo como padre, que quizás todavía sea un pelín prematuro el viajar, pues cuando solíamos viajar, que era en los alrededores de Semana Santa. Podemos hacerlo más cerca del verano, que hay colegios que lo hacéis en verano, o incluso en septiembre, que hay colegios que lo hacéis en septiembre. Pero todo lo que sea alrededor de abril, marzo, abril, mayo, aunque se pueda viajar, yo diría que vamos a tomárnoslo con calma. Eso lo digo como responsable del departamento y también, insisto, como padre. Pero sí es cierto que la pandemia nos ha dado lugar a que cada vez tengamos más peticiones por parte vuestra de los colegios o por parte de las familias que nos llaman individualmente, de mandar a sus hijos, de mandar a vuestros alumnos, pues a hacer una inmersión escolar, un trimestre escolar o incluso un año escolar. Esos programas obviamente empiezan en septiembre del 22, por lo cual se supone que, aunque nadie lo sabe, porque nadie lo sabe, pero se supone que para septiembre del 22 va a estar todo totalmente operativo. De hecho, ahora mismo pues tenemos algún estudiante fuera haciendo su trimestre escolar que regresan ahora en Navidades del 21. Poco más quiero contaros. Es cierto que hemos hecho una serie de cambios. Adolfo os va a comunicar una nueva dirección de correo electrónico que hemos generado, así como un nuevo móvil que me han asignado. Pero en cualquier caso, de aquí a que os mande Adolfo ese correo con los nuevos datos, me podéis localizar en el antiguo correo, el de eduardopalacios@ferececa.es, o en el antiguo móvil, o si no directamente escribiendo a Adolfo para que él me lo pueda reenviar. Pero insisto, en unos días o en unas... hoy estamos a miércoles, si no es esta semana, la semana que viene, ya Adolfo os mandará un correo con todos los datos para poderme localizar directamente. En cualquier caso, aquellos que tenéis más relación conmigo o más confianza, sabéis que tenéis el móvil para whatsappear en cualquier momento. Y nada más, muchísimas gracias. Me alegro un montón de verdad de veros, sobre todo no, a todo el mundo, estar en una reunión aunque sea online, y espero que, como muy bien ha dicho Adolfo, la próxima reunión ya pueda ser en persona. Muchas gracias.
Bueno, no sé, siempre lo digo, si hay alguna pregunta, alguna duda, queréis hacerla delante de todo el mundo o luego por particular, eso ya como queráis vosotros, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti también, Eduardo, que nos alegramos mucho de que estés de nuevo pues, con nosotros y sobre todo nos alegramos de que la actividad de inmersión lingüística en el extranjero pues vaya cogiendo un poco también, digamos, el ritmo habitual. Como has dicho, todavía hay precauciones por parte de todo el mundo y hay que ir poco a poco, pero bueno, dentro de, digamos, de la dinámica que lleva el programa BEDA, la inmersión lingüística en el extranjero es uno de los valores añadidos más importantes también para, pues eso, para la formación de nuestros alumnos en idiomas. Entonces, bueno, pues esperamos que en breve pueda funcionar todo a pleno rendimiento. Y bueno, como os ha dicho Eduardo, no os preocupéis ahora ni por tomar nota ni nada, porque ya os enviaremos todos los datos de contacto para que podáis comunicaros y podáis preguntar o podáis presentar vuestras solicitudes a Eduardo. Bueno, pues nada, continuamos con la reunión. Como os he dicho anteriormente, le he mandado un WhatsApp a Antonio Rodríguez a ver por dónde andaba. Como no me ha contestado, vamos a seguir con los temas que corresponden y si entra Antonio, pues le damos paso después de alguno de los temas que tenemos pendientes. Bueno, en el punto 3, que es el más extenso de la tarde, vamos a comentaros algunos temas organizativos. Y el primero de ellos está relacionado con los auxiliares de conversación. Los auxiliares de conversación han sido, pues, digamos, unos pilares también importantes, fundamentales, diría yo, durante estos 2 últimos años. Han sido un punto de apoyo fundamental para que continuara la actividad con vuestros alumnos y bueno, pues la preparación de los auxiliares, su iniciativa, su creatividad y su disponibilidad también, su compromiso con los colegios, han favorecido el hecho de, bueno, pues de que se puedan impartir las clases online, en fin, que pudieran facilitar recursos para los alumnos. Evidentemente, vosotros también tenéis pues mucho que aportar, que habéis aportado mucho. Se os han dado también ideas y recursos para poder aprovechar mejor el trabajo con los auxiliares en esta época y ahora que bueno, pues que ya se ha vuelto a la presencialidad total del auxiliar en el aula, pues creemos que es buen momento también para comentar algunas pautas, algunas ideas y algunos recursos para mejorar el acompañamiento de los auxiliares. Por eso está con nosotros esta tarde Claire Barr, que es una de las formadoras del programa de auxiliares y una de las referentes también para ellos. Y Claire nos va a orientar un poco sobre estas pautas, estas ideas que podemos tener en cuenta para mejorar, como os he dicho, el acompañamiento de los auxiliares. Así que, Claire, vale, le damos paso. Muchas gracias, Adolfo. Y buenas tardes a todos. No sé si hablar en español o en inglés, o sea que voy a seguir en español y a lo mejor se me escapa alguna palabra en inglés, que lo siento, que paso el día entero en inglés, pero bueno, vamos a seguir en inglés y a lo mejor voy cambiando, ¿vale? Pues, Claire, sí. no hay ningún problema de que hables que hagas la presentación en inglés, ¿eh? Okay, well then I'll do in English then, so it will be
a nice practice for everybody. Okay, thank you very much, Adolfo. Thank you. As Adolfo said, yes, I'm one of the formadoras y de las acogidas of all the assistants that come on the program. I work mainly with first, second and third years, and so help them with their being able to go to the schools and to fit in, and ideas of things that they can do in class, and also like ways of behaving and ways of being in a Spanish school, which majority of the time is completely different from the schools or the environment that they're used to being in. And so I work in the Colegio Veneciano de Madrid. I'm not the English coordinator, that's Elena Martínez, who's here this afternoon as well. And I'm the coordinator of the assistants as well at my school. So what I'm going to share with you this afternoon is just some ways of receiving your assistant and making them feel at home, ways that you can get the most out of them, and ways to keep them happy and keep the school happy. So I'll share with you now my presentation, and also don't worry about taking notes, as Adolfo was saying earlier on about taking notes with everything. I will share with you now. In fact, now in the chat, I'm going to send you the link, which is to my Google Drive folder, where you will find this entire presentation, and also the notes that are there with it as well, which you can photocopy. There are some there just for coordinators, and then also added onto it, there are notes for you to actually give to the teachers that you have in the classes, because lots of time we have these sessions where we are working with the coordinators, and we give the coordinators all the information, and sometimes it doesn't reach the actual teachers that are working with the assistants. So there's information there that you can, some that you can keep for yourself, some of it you can print off and give it to your teachers as well, on things to do, ideas, and just stuff that might be interesting for you. Okay, so I'm now going to share my the presentation. So here we go. Right. Right, okay then. So here we've got auxiliares de conversación, how to make the most of them, and also how to, the colaboración del profesor con el auxiliar. So how we can all work together to make it work, yeah? So yes, these are your assistants, your typical assistants. You've probably had a bit of everything. So we've got those that have got no idea what they're supposed to be doing at all. We've got those that are completely fed up and just show no interest at all. We've got those that have come to travel the world while they're here in Europe, and those that want to change the Spanish school system and have a few anger points there that they want to put across. Then we have the nice, perfect teacher there in the middle, and then we've got the LY on the right hand side that is like friends with the teacher. So we've got you have a bit of everything there. So I think the main idea that I've come across of my 11 years working with the assistants at the Colegio Veneciano is just making them feel at home, like from day one, making them feel part of the team. I know that in the Colegio Veneciano we see and we talk about the La Familia Veneciana. And so also when we have the assistants come in, it's just to make them feel part of that and part of the whole school day, the whole school world, and not just have them as like just a temporary being that comes into the school every now and again to do a few classes. So that's something that I found, and right from the very beginning, I think that coordinators and teachers as well should show that friendly face. And and make them feel welcome. Yeah. So this the initial contact, when you first get the names of your assistants in May or June, I'm always very excited about receiving our new people, and I get straight away in contact with them and just present myself
And so they know where they're going to. So they know that there's a friendly person at the end of the email that's there, and you know, they go into a nice place, basically. I know a lot at the end of the year, it's very difficult a lot of the time with exams, just with the end of the year things that you have to do at school, to just to leave it until September. But I really believe that this early contact with the assistant right from the very beginning is essential. And also to give them the opportunity to ask you questions. You know, they'll probably ask you about, you know, have you got my timetable yet? Which we know that there's no way they're going to get that until October sometimes. Or, you know, the school dress, what they're expected, or what they can wear, what they can't wear when they're at school, questions like that. Or if there's any material that, you know, they need to bring with them when they come over. For those, obviously, that are coming from abroad and that are not already in the country. Also I try to arrange to meet up with them if they're in the country towards the end of the year. I try to get them just to come in and have a look around the school and be with me and have a chat with me, so that they can see where they're going. So it puts their mind at rest during the summer, and so when they're ready to come in September, then you know, they feel more prepared, and it's not such a scary experience. Yeah. So this is what I do. So introduce myself as their coordinator, introduce the school. This is in the email. Yes, offer to meet before the classes start at the end of the year, if they, you know, they can. Those, you know, those silly days that we have at the end of the year where sometimes we're not doing much, or the ones at the beginning in September as well. They can come in just for an hour, and you can show them around, and also say that you're there if they have any questions for you. Yeah. Then I think it's important to inform the teachers and have some kind of teachers meeting before the assistants come. You know, if you can get together, if it's just for an hour, just to talk to the teachers, the ones that are actually going to be working in class with the assistants. Sometimes, and you know, every year we have new teachers that coming in, old teachers that go, and so not to take for granted that they will know what to do with an assistant. Many times, some of the problems that we see with assistants that are not fitting in to school and that are having problems, a lot of the time comes with misunderstandings with the teachers. Now, it's not anybody's fault. It's just a lot of the time there are teachers, particularly new teachers, that don't really know what they have to do with the assistant. They don't really know what their role is in the classroom. And also, obviously, the assistant is in the same position. And a lot of the time you find nobody really knows what's happening. And so, but nobody really opens up and says, okay, what are we going to do? What do we do about this situation? So I think, like, right from the very beginning, if you can inform the teachers, talk to the teachers, talk about what things are we going to do with the assistants? What do we want them to do in our school? Every school is different. In my school, for example, we have 3 hours with the assistant a week, which is a lot. But in those hours, we will have one class which is directed by the assistant themselves. We have another class which is directed by the teacher, and then the assistant just helps out with that. And then we also have another hour where the assistant will go out at the back of the room, or in fact outside the room in the corridor with 2 students, and then we'll practice the exams, or the speaking part of the Cambridge exams or the BEDA exams, which the students are going to be taking. So it's good to sit down and talk about these things that we want to get from the assistants while they're at school. Okay, so another thing that we do at the school as well, just to make it easier for everybody, is that we create 2 things. Now we create some guidelines which are specific for the school, for the assistant to have when they arrive. Now the guidelines are similar to the Guía de Buenas Prácticas, but not so dense, and also are rather specific and particular for our school. So in there we might say, okay, your person of reference is
is Elena, and then your coordinator is Claire, and then in secondary you have this person. These are the contact information of these people. Now in class you are expected to do this, this and this. You're not expected to do this, this and this. So like I said, they're center specific guidelines for the assistant to take home and read, and just to get themselves used to the score. Was that a question there? No? I'll continue then. All right, if there are any questions, please just ask me, and then I can address them as we go along. Okay. The other thing that we as well that we produce is well, here's a list of things that I've just been talking about, is a planning. Now we have, this is here, it says an example of a third of primary planning. These plannings, we get together, the teachers of each ciclo get together, and then they decide on what they're going to do for the first term, for example, from September through to December, and they plan it week by week, what work they want to be doing. Obviously, you as teachers, you know that by the time Christmas comes, you want to get to a certain part, you want to get to chapter 4 in the book. And so just by dividing that up and doing it week by week, here they produce a plan so that this acts as a guide for the assistant, so that when, and as you can see there, we've got week 5th to the 9th of October, week 12th to the 16th of October. So we have everything which is expected to be done in those classes during that week. So here you know that both the teacher and the assistant are on the same page. You know, you both know what you're going to be doing in the class during that week, and that makes for making life like a lot easier. Everybody knows, you know, what's going on. Now, if there's any sort of exceptional circumstances, for example, there might be, you know, a school trip or something which wasn't foreseen at the beginning of the year, then obviously those things can be spoken about between the teacher and the assistant. In the corridor is normally the, you know, where it takes place, just to make sure that they're both in the same way. And this way, we know and we can see that the children receive everything they're supposed to have received during that time. And also you're not leaving the assistant out on a limb, not knowing exactly what they're supposed to be doing. All right. Here as well, just so that you can see this here is just an example of our like the first 2 pages of the guidelines, the school guidelines that we produce, so that they can take it home and have a read. All right, so just popping back a minute. Yeah, well, we've looked at that. Okay, good. So we'll go through here again. So on the first day, so this is the first day when the assistant actually arrives at school, and I think it's very important to receive the assistant yourself, be there when he or she arrives at school, to be there to welcome them, not have them sitting in reception and send a child down to say, you should be in Quinto B. Not that kind of thing, which happens a lot. So to welcome there. And if it's not possible to spend the morning with them, just an hour, just a half an hour, it's very important, this first contact, that the assistance is received and things are explained, the guidelines given, the planning given and read through, or the guidelines read through as well, and for them to be introduced to things that they should know, be taken to the different classes and say, okay, Maria Angeles, this is going to be your assistant, this and she'll be here, starting from tomorrow in your class. Introduce them to the people that they're going to be working with. And something which I find is fundamental, and that we do every year before the assistant starts at school, is to arrange a meeting between the assistant and each of the teachers that they are going to be working in class with, so that they can have a moment. It only takes 10 minutes just to say, okay, this is what I do in my class, and what I want you to do in my class is to do this. We can follow the planning, but also we can have special occasions like Halloween, we can do bonfire night, we can do Remembrance Day, we can do Thanksgiving at certain times, just to have that first contact face to face that is not
over the top of a corridor full of children, where both people are on the same page. Both people, the assistant and the teacher, know exactly what to expect of each other. All right, that also gets rid of any misunderstandings, and misunderstandings do happen, and a lot of the time it's cultural, or not having been told at the very beginning how things work. Okay, so here we've got personally greet your new assistant. Oops, sorry. Introduce him or her to people they need to know. Discuss your expectations and also those of the assistant. You know, what questions does the assistant have? You know, they might have a completely different idea to what you're expecting of them. Yeah, insist on them showing, well, you can insist as much as you want, and whether they do it or not is another thing, no? But to show initiative and interest in the class. You know, if they show initiative and they're willing to do things, obviously it makes life a lot easier. Yeah. Staff dress, participation in school events, get them involved in things like the Christmas festival, or the Founders Week, or you know, book reading that they might be doing. Get them invited to celebrations that you might be having, and get them to participate there. All right, and also to read through the school guidelines together. So first day, we've done that. Oh no, we're going backwards. So yes, that's right, we've done it. So the teacher and the assistant meeting, as I said, this is very important, just to make sure that everybody is on the same page. Okay. So here we've got in class, the in-class experience. What happens when the assistant is actually in class? Now here, oh, half of my pictures have disappeared. That's a shame. But you'd be very surprised, and or not, I don't know. But the situations that the assistants mention and comment on as situations that happen in their classes. They talk about teachers that will just ignore them the whole time. Will just continue with the classes as if that person doesn't exist in the class. We have teachers that disappear off to do some photocopies and disappear off for the whole hour, and not just 10 minutes. 10 minutes is okay, but not for the whole hour. We also have teachers that will just stand outside the door chatting with their colleagues. We have teachers who will sit there marking at the back of the class as well, and also teachers that will just sit there on their telephones while the assistant is doing their class. Obviously this is not an ideal situation, and obviously you won't be getting the best out of your assistant if you're not there helping out. Now the idea is that the teacher and the assistant work as a team. You work together, and so as I said, ideally, you should be, doing the class together, ideas bouncing off of each other, and just being there for the students in the different capacities of the assistant that is helping with, as a model of pronunciation and a focus of culture, with the teacher who is there more for, the correct use of perhaps grammar, or just for, producing some kind of mark for the students. Oh, here we go. Sorry. So these are the examples I was telling you about. Here we've got, expect the assistant to have doubts about what to do. You yourselves are trained teachers. You've been doing this for a long time, most probably. The assistant, it may be that the assistant is an economist and is just here for like a year. Don't expect them to know what they have to do. Obviously, they do have a certain amount of training with BEDA before they come to the school. So they do know how to do some things, but they're really very reliant and dependent on you to show them, okay? So be attentive during the assistant's teaching time. Make sure the students are paying attention, and, keep the class under control. Don't leave the assistant alone for more than 10 minutes. You know yourself that the assistant is an assistant, is not a trained teacher. Legally, they are not allowed to be alone with the students.
This is one thing that, in fact, our school was years ago had someone came to the school and had an inspection and saw that the assistants were alone doing fantastic activities with the students, but you're not allowed to do it. So obviously, if you like to do things where the assistants are alone with the students, for example, practicing for exams, then it must be in a place where you must keep a door open, and there must be an area, like a communal area between you, the teacher, and the assistant. Okay, so it can't be in a room down the corridor. It must be somewhere that's nearby. Plan the classes together, okay, or give the assistant tell them what you're going to be doing in advance. All right, if you've got a plan in, keep regular checks to make sure that you're both on the same page and you both know what you're doing. If you've got any problems with the assistant, then tell your coordinator. You are the coordinator. We'll have a look at problems in a sec. And also, this is very important. Remember that the assistant is there to enrich the student's English language experience with you and not to take your place. This isn't for you as coordinators, but perhaps for younger, new English teachers. Lots of times they feel that they are being replaced by the assistant. So that's something that for them to bear in mind. All right. So ways of involving the language assistant. Here at the beginning of the year, we have an idea where we like to we have 6 language assistants at our school. So we have, we did this year, we also did it a few years ago, where we have lots of stickers that represent each of the countries where our assistants come from. They went to the main coffee room, staff room, and were just there with their stickers. And I sent a message to all staff saying that the new assistants have arrived, they're going to be in the coffee room, and if you speak to them, they'll give you a sticker of their country. Very silly, I know, but you'll be surprised at how many teachers took it as a challenge to get as many stickers as they could and speak in Spanish or in English. Of course, the assistants are here as well. Part of the reason why they come is to practice their Spanish. So, encourage people to talk in whatever language. Yes. So we had all our teachers with their stickers and on their books, on their clothes, and it was really quite funny. Also, we have the assistants did some baking a couple of years ago as well for Thanksgiving Day. They came in and they had they baked some cookies, some biscuits, which they had in the teachers' room, just for the teachers to have with their coffee. You love it when there's someone that has a birthday and there's a box of biscuits there, just to say it's Thanksgiving and this is something that we celebrate and we want to share it with you. So encourage these kind of things with the other staff. And then in class, obviously, you've got the presentation, encourage the assistants to make a presentation about themselves. It doesn't have to be full of text. Here, for example, you can see an example with lots of pictures on there about the assistant themselves and the things that they can talk about for all levels. This is okay for infants because they can talk about dogs and colours and members of the family. And it's also good for bachillerato to get some kind of, talking about perhaps places they visit, things they want to do when they finish school. Here we've got lots of different cultural events. If you look on the internet, you'll find a million. Every single day, there is something that is being celebrated around the world. So even though it may be that your assistant just celebrates Thanksgiving and Halloween, and that's all, there's lots of other things going on around the world that they could perhaps do a presentation about. Yeah, these are things, like I said, from all around the world. Sorry Day, Halloween, Christmas. Christmas is celebrated in different places around, in different places around the world in different ways. International Men's Day down the bottom. Did you know that existed? Well, it does, and that's something else that might be interesting. Here we have my pictures of one again. I don't know why they're clicking up like this. Some of the things that we do at our school to get the assistants in
doing things. On the left, we have posters, the November poster, for example. Every month, we put different posters up with basically around primary, with different like snippets of information about things that are happening in November. We have the Christmas ones are in the middle, which we had real flashing lights. They were great. To encourage the assistants to go on school excursions as well with the students when we start doing proper excursions again. To do pen friend projects. Top right, we have here to practice for the oral parts of the Cambridge exams. We have the Founders Day plays that we do at school as well. Here they can participate in English Day. We have an English Day. We have an English assistant's board in the entrance of the school where we put little things, information about the assistants and photographs of where they're from so that parents can see the different people that are there at the school with their students. It may be that your assistant plays basketball back in his or her country. You know, they could share skills with the students, show them how to do certain passes and things. I don't know. Or on the right hand side, it show them how to play the didgeridoo. Like, wouldn't you like to learn how to play the didgeridoo? Right, on to problem solving. I haven't got much time, so I'm like really rushing. Yeah, problems. On the left hand side, we've got the typical problems that teachers or coordinators may complain about with their assistants. They're late. This is a question, I think, of maturity and youngsters getting more mature, getting more responsible for their work. Obviously, they need to be there at the time, and it's something which needs to be addressed. Showing initiative, giving them in the training sessions for the assistants, we give them lots of ideas for lots of different projects that they could do, and to get them excited about it as well. So hopefully that excitement should lead onto your school as well. Yeah, their attitude, that they have a positive attitude and that they say hello when they go into the class, and and say goodbye when they leave the class. That one thing that the majority of the assistants didn't know about was the fact that in Spain, when you pass another teacher in the corridor, you say hello. That doesn't happen. Didn't happen in England when I lived there, and then in the States I don't think it happens either. You just basically don't talk to anyone. But here, obviously, if you don't say hello, then everyone says, oh, what's the problem with him or her? So there's a lot of cultural differences that we've got there with them that, by not understanding and not knowing these differences, sometimes it can create problems. So a lot of the time it is a cultural misinterpretation. Yeah. Integration. We shouldn't have problems with integration if you try to do some of the helping and introducing them. And also, disagreements in the classroom. So don't ignore any problems that you have. Speak to the assistant about it and consult the Guía de Buenas Prácticas if necessary, if it's a problem that could come from there. And then you've always got BEDA to fall back on and to talk to BEDA about the problem. And so don't believe that your problem has never been seen before. Most of the problems have been seen before. Yeah. Okay. All right then. So I think we're nearly done. Yes, that's it. That's done. This is me. Okay, this is my Meniciano account email. If you have any problems that you'd like, or any problems, just anything you'd like to talk to me about at all, you can contact me there. As I said in the now let me come back to me. Right. In the I have shared with you, which I will share it again. And in fact, I've heard my everything going beep, 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 beep. If I haven't replied and given you access, then I will do that now. It's going to take me a couple of hours, I think, to give everybody access, but it's there for you to use. And any ideas that you've got from there that you think you could do, or anything you'd like me to clarify or give a bit more information on. I'm sorry if I spoke very fast, but I had a lot to say in not a very long amount of time. So I hope you found it interesting, and I'll pass you back over to Adolfo. Muchas gracias, Adolfo. Espero haber
hablado dentro de los límites, que ya me conocéis y sabéis que yo podría hablar horas y horas y horas. Pero bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas cosas. Muy bien, Claire, pues muchas gracias por tu participación, por tus ideas y porque te has ajustado bien al tiempo, ¿eh? Ya sabemos que esto da, digamos, el tema da para mucho más, pero dentro de la sesión de trabajo, bueno, pues creo que es importante eso, que nos transmitas estas ideas que nos pueden venir muy bien para aprovechar mejor y acompañar mejor a los auxiliares de conversación. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer a Claire antes de continuar con otras temáticas. I see that you still don't have access to it. Yeah, I have to say yes to everybody. So just please be patient, and before midnight you will have access to it. Okay. So hopefully it won't have forgotten. You won't have forgotten it, but it's all there. All right, and I'll do it now. All right. Thank you very much. Sorry, I do have a question. I don't know if you can see me or hear me. Yeah, I can see you. Yes. Sorry, I am Ana from the Colegio de Jesús here in Barajas. We were wondering if it's possible, because we already have one auxiliar. We were wondering if there's any chance that we can get another one, or how's the process, or how we can apply to get another auxiliar to help them, because we only have one for all school and she's a little busy. So sometimes you can get to all the lessons. Yeah, overwhelmed. I imagine that she gets overwhelmed with so many different ages and different levels just for one person. Yes. Yeah. All you have to do is just contact BEDA, just contact Esther or Anna, and they will be able to talk with you about getting another one. Okay, it's really quite simple. So yes, my email address again is thank you, sorry. Okay, that's fine. Yeah, is that answers your question? Yes. Yeah, you did. Good. Great. Okay, there's my email address again. All right, which is claire.bern@menesianomadrid.com. Okay. Muy bien, pues. Okay. Thank you. I think there was a question there that we have missed while you were from Sergio. Okay. I think at one point of your presentation said, how is that possible? Isn't the school paying them an allowance? I think maybe you must be, Sergio, you could clarify that question for us, please. That would be great. I don't know what point of the presentation you had a question. Well, I was just wondering. Hello. I was just wondering, as Claire said, that as the teacher are there, and she was saying like the teachers sometimes they don't participate in the class. So I was wondering, how is that possible if they receive an allowance? No, they are paid for being there. So I don't know how they are not involved in the class. You know. Yeah. Are you talking about the teachers or the assistants? I guess that's assistants, no, the teacher assistants. Yeah. Well, in fact, we have experience from both sides. The teachers who just say, okay, let the assistant do the class and I'm going to sit here and do my work. Yes, which obviously, shouldn't happen. But the assistants also can only participate as much as the teacher will allow them to participate. If they come into the class ready and the teacher doesn't say, well, here class, here we have Maria, and she's going to be doing the class today and we're going to be talking about Halloween. And so, if she just walks in and the teacher doesn't acknowledge, or they don't have a plan that's already there, perhaps they feel uncomfortable and that they might just walk around the class and have a look and see what the students are doing. But I think it's really very important for the teacher and the assistant to always have clear exactly what is going to be happening in that class so that both of them can prepare. One thing that you mentioned, Claire, is that as long as they are aware about the weekly plan that you have, they will be much more participative in the class. So I think that's important. Yes,
I mean, we, you know, thanks to opportunities like this, where, you know, I can perhaps share some of the things, or we can all share the things that we do at our school that make it easier for us all to live together, you know, make it easier for the assistants, and also to make it easier for the schools and teachers to receive assistance, then, and also for the BEDA program being able to train the assistants to be more receptive and to be more giving and showing more initiative, then I think thanks to all of that, it's getting better. I think it's definitely getting better as time goes on. Thank you very much for your question. Did you have another one? I had one question. I don't know if you can hear me. Yes. Hi, Alan. Hi, I'm Alan Santana in San Rafael. Respecting what you were talking about earlier on about the obviously not being able to be alone with the pupils, which we understand, yes. And that was emphasised quite strongly this year in particular. We have always used them as conversation assistants. Obviously, they've gone in small groups to classrooms very close by, but we understand that you're not able to do that, even that anymore, unless the classroom is directly linked. That's given our teachers obviously a bit of a headache in terms of exactly how to use them as conversation assistants. I'm really grateful for the 3 points, the 3 different ways that you've told me that you're using your assistants. Are there any other ideas of exactly how we can get the best? I mean, we have, for example, in San de Actos, there's a small area just outside that we can possibly use for it. The other one that you said was in corridors, which obviously in times of COVID is not ideal because all the classroom doors are open. Yeah. Are there any others? I think, Alan, no, sorry to interrupt you there. No, but not at all. One of the things, by having the doors open, that is what that you need to have, this like common space between you and between the teacher and the assistant. Once you close a door, then the assistant is alone with the students. We have used as well at school the assistants just working in the arts class, where they've just been helping with arts projects and just being around, mingling with the children, talking about colours, you know, the ideas that they have, how they're going to put things together. It's another way of using the assistants as well. Right. Yeah. Well, I meant specifically in the English class, obviously we were using them in particular with a mind to Cambridge exams and in particular the end of etapa exams that they do in quarter and things like that. That obviously becomes really difficult now. So I don't know, I was just sort of putting it out there, but obviously if anyone has any other ideas, our school is quite small, so even being in the corridors, it's great you have the door open, but you can affect other classes then obviously with them talking in corridors. So really, I suppose if anyone listening or yourselves have any other ideas of how to get the best out of them or how to be able to use them in the classroom without disturbing too much the rest of the class, then I'd be grateful if you could share them with us. Yeah, well, thank you for that question. Yes, that's just obviously my school is a big school, and so we do we still do have to have the doors open to the classes anyway because of the COVID situation, and so there is a lot of noise going on in the corridor anyway from all the classes, but we are lucky enough to have some areas of the corridor which are a little bit bigger, and we've made them into the English corner, where we will put 3 chairs there, and there's a little table as well, and the assistant will take the children out in pairs and we'll look at the Cambridge material that's there, and go through it with them and speak and ask them. But yes, there is a lot of things going on at the same time, but that's life how it is at the moment. I know. If I share my email address, if anyone has any other ideas, I'll put it in the chat. If anyone does want to share or comes up with any other ways of getting the best out, then it might be a good way of doing it. Brilliant. Thank you very much. All right, thanks very much. Thank you. Cheers. Are there any more questions? If you do have any more questions that you'd like to ask me, you can just send me an email as well. Okay, and I'm quite happy to answer that as well. Pues de nuevo muchas gracias, Claire, y bueno, como veis, verdaderamente el tema puede dar para mucho más, y lo único pues eso, que en esta reunión pues eso, vamos a
a repasar un poco todos los temas de organización del programa BEDA, así que tenemos que continuar con el bloque siguiente, que son los temas relacionados con la evaluación externa. Ahora los compañeros del equipo de exámenes os van a presentar brevemente pues los distintos puntos que os habíamos indicado en el orden del día. En primer lugar, Luis Báez os va a comentar la situación que está o que tenemos en este momento con relación a los exámenes obligatorios de la Comunidad de Madrid que quedaron sin hacer en la campaña 19-20 por el confinamiento y los exámenes de repesca de la campaña del curso pasado para todos aquellos candidatos que no pudieron realizar la evaluación, en este caso con LanguageCert, que fue la entidad aplicadora o la entidad que se adjudicó la evaluación obligatoria. Así que Luis, adelante. Bien, muy buenas tardes a todos. En cuanto a los exámenes de la evaluación externa del año 19-20, son los candidatos que estaban en cuarto de la ESO en el 19-20 que no se pudieron desarrollar y nos ha dado la consejería la posibilidad de realizarlos en una convocatoria extraordinaria ahora antes del día 31 de enero del 2022. Bueno, sois 15 los colegios que estáis involucrados en esta convocatoria y bueno, ya he estado en contacto con todos vosotros. Bueno, hemos decidido las fechas según las que nos proporcionaba Cambridge, que la haremos el 11 de diciembre, y nos falta por concretar el lugar de realización y la fecha y horario de los speaking. El escrito se hará el 11 de diciembre y bueno, ya nos pondremos en contacto con cada uno de vosotros para concretar horario. Fecha 11 de diciembre, las partes escritas y pues eso, ya hablaremos con cada uno de vosotros para concretar el día y horario del speaking. Como digo, sois 15 los colegios involucrados y ya hemos estado en contacto y seguiremos en contacto para cuanto antes tenerlo ya todo formalizado. Otro aspecto, la evaluación obligatoria que hemos realizado este año, en mayo-junio, con también evaluación obligatoria, ya son sexto de primaria y cuarto de la ESO que estaban cursando ese curso en el mayo del 21. Bien, la repesca se va a realizar a partir del día 22. Estamos aún pendientes de confirmación por parte de la consejería que nos autorice a hacerlo en estas fechas, entre el 22 y el 29 de noviembre, que queda bien poco. Sois unos 30 coles los que estáis involucrados también en esta tesitura. En cuanto tengamos confirmaciones, nos pondremos en contacto con vosotros para deciros lugares y horarios. Y lo que digo, será entre el 22 y el 29 de noviembre. También depende de la situación de cada colegio. En Madrid Capital hemos propuesto el lunes 22 y el martes 23 de noviembre. Pero ya os digo, aún no tenemos confirmación. En cuanto la tengamos, nos pondremos en contacto con vosotros para deciros cómo y dónde se desarrollarán. Luego, fuera de Madrid, hay direcciones de área territorial que ya hemos contactado con colegios donde los podremos desarrollar. Comentaros también respecto a esta campaña de repesca de los de este curso pasado, del 2021, os hemos mandado a todos los colegios una encuesta o un formulario para que rellenéis valorando cómo han sido la experiencia que os ha parecido de esta evaluación externa. Habéis contestado ya un montón de coles, más de la mitad, pero pues bueno, aprovecho para que los que no lo hayáis contestado aún, que la rellenéis, porque oye,
opiniones muy válidas que nosotros podremos trasladar a la consejería. Es la consejería quien nos ha solicitado esta valoración. Como os digo, cualquier consulta, bueno, si queréis hacerme alguna consulta ahora, pero bueno, me tenéis localizado, o bien a través de mi móvil. Sí, dime. Adolfo. Sí, únicamente subrayar lo que estás diciendo ahora mismo. Es decir, es la propia consejería la que está insistiendo en que le presentemos vuestra valoración sobre el desarrollo de la campaña 2021. Entonces, bueno, pues la verdad es que hasta ahora los casi 100 colegios que habéis respondido estáis, bueno, aparte de las valoraciones, digamos, de 1 a 5, sobre el nivel de satisfacción, estáis haciendo aportaciones y comentarios muy interesantes. Así que si alguno de los implicados todavía falta por hacer el cuestionario, hacerlo esta misma tarde, que se hace en menos de 5 minutos y la verdad es que lo vamos a presentar a la consejería la semana que viene porque eso, nos han insistido en que lo quieren. Eso es. Bueno, estoy viendo en el chat que Nuria no lo ha recibido de Cristo Rey, ahora te lo envío, Nuria. Y dice también Lara Berná, ¿se ha mandado alguna información sobre la repesca aparte de lo que se está hablando ahora mismo? No se ha mandado ni información porque llevamos tiempo. O sea, queríamos haberlas hecho en octubre, finales de octubre, no se ha podido. Luego en la primera quincena de noviembre no se ha podido y estamos insistiendo en que hay que hacerlo ya, porque si no, bueno, pues porque hay que hacerla. Pues nos interesa a todos, a vosotros y a nosotros y a la consejería y a la EMUSER y a todos. Entonces, en cuanto tengamos, yo espero, hoy es miércoles, yo espero que entre mañana y pasado podamos ya daros indicaciones de dónde se realizarán y fechas de dónde se realizarán y horario. Así que, pero bueno, está bastante adelantado, pero no tenemos confirmación, así que no podemos deciros más con certeza. Dos cosas más, Sí. Dos cosas más sobre el cuestionario, porque algunos estáis diciendo que no lo habéis recibido. Opción A, mirar en la bandeja de spam, que a veces van ahí cuando se envían correos masivos. Opción B, mandarme a mí, por favor, un correo diciendo simplemente que no lo habéis recibido y ahora en cuanto acabe la reunión os lo mandamos. Sí. Bien, luego repaso los chats y me pongo en contacto con cada uno de vosotros que estéis haciendo las consultas, bueno, que no la habéis recibido o bueno, información un poco más detallada. Así que, bueno, doy paso, hombre, si queréis hacer más consultas, os vamos un poco de tiempo apurados. Doy paso ahora a Luismi y Paula, que os van a comentar acerca de los exámenes de Cambridge. Venga, hasta ahora. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en cuanto a los exámenes de Cambridge, sobre todo recordaros que tenéis para reservar la fecha para quienes no lo hayáis hecho todavía hasta el 17 de diciembre, que ya tenemos bastantes días concretos y sí que es verdad que a lo mejor hay que buscar otra fecha de la que al principio teníais pensada. Y luego el tema de la ficha de inscripción, que como ya sabéis que somos muy pesados, súper importante que nos las enviéis escaneadas antes de cerrar el examen. Si no la tenéis, no las podéis pedir a Luis Miami por correo electrónico y si no, en la plataforma de gestión, en el apartado de información, documentos preexamen, ahí la tenéis también para descargar. Si no, nos lo pedís y nosotros lo enviamos. Y ahora os dejo con Luismi. Ahora que ya se activa el audio. Buenas tardes, nada, esto es fácil. Simplemente un par de novedades de los exámenes de Cambridge. La primera es que ya no se permiten relojes de ningún tipo por parte de los candidatos en el examen, ni relojes de pulsera, ni ningún otro tipo, sea smartwatch o sea el reloj clásico de manecillas, ya no se pueden llevar. Y la segunda es que os iremos enviando un correo a todos aquellos con los que tengamos constancia de que vais a ser premio este año, que ya lo estamos haciendo, para pediros permiso para enviar vuestro número de teléfono al supervisor. Esto es voluntario. Si queréis, nosotros enviaremos un correo para que nos facilitéis el número de teléfono y así el supervisor el día del examen se pueda poner en contacto con vosotros y veremos a ver si conseguimos que lo mismo, que el supervisor, que vosotros tengáis el del supervisor del día del examen para poneros en contacto en las dos direcciones.
Será voluntarios, enviaremos un correo según vayamos consiguiendo que acordar venues. Por ejemplo, veo ahí en vez de 3 cantos que ya sabemos que va a ser venue, pues le daremos la tabarra para un teléfono de contacto. En teoría tiene que ser el teléfono de contacto la persona que esté allí responsable ese sábado. Si por el coordinador BEDA por algún motivo ese sábado no pudiera estar, pues la persona que esté encargada. ¿Vale? Voy a pasar a Yolanda si no hay ninguna pregunta al respecto. De todas maneras, si no, nos vais escribiendo en el chat y tanto Paula como Luis como yo vamos respondiendo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero quería presentarme para todos aquellos que no me conocéis. Soy Yolanda y bueno, soy la nueva Center Exams Manager. Estoy aquí para todo lo que necesitéis y bueno, quería comentar un poquito todo el tema de las actividades formativas, que como ya sabéis, bueno, pues Cambridge ofrece ciertas actividades de formación a través de webinars para profesores y también para alumnos y bueno, suelen ser muy interesantes y tienen bastante éxito. Entonces, bueno, os los iremos enviando periódicamente conforme los vayamos recibiendo para que, bueno, podáis beneficiaros de ellos. Bueno, además también queríamos comentaros acerca de pediros vuestra colaboración para, bueno, pues todo el tema de captación de examinadores y vigilantes. Podéis enviarnos los currículums si tenéis, bueno, pues algunas personas que puedan estar interesadas en participar en la campaña con nosotros y bueno, estaremos encantados de recibir esos currículums. Voy a continuar con el punto 2.3, que también me toca a mí, hablar sobre el tema de las pruebas BEDA. Bueno, ya estamos preparando todas las pruebas BEDA para este año. Queremos informaros sobre algunos datos. Vamos a mantener, bueno, los mismos niveles que en años anteriores. Como sabéis, las pruebas BEDA constan de beginners, juniors y seniors. Las pruebas son en todas las destrezas, tenemos listening, speaking y reading and writing que incorporamos el año pasado. Entonces, bueno, para que sepáis un poquito, aparte de todo el tema de fechas y demás, estamos preparando la circular, que seguramente saldrá la semana que viene. En ella, bueno, incluiremos un poco todos los detalles y luego el plazo para presentar la solicitud este año será el día 3 de diciembre. ¿Vale? La aplicación de las pruebas tenemos previsto que sean los días 8, 9 y 10 de febrero. De todas maneras, cualquier pregunta o cualquier cosa que necesitéis nos los podéis enviar. ¿Vale? Estoy viendo que estáis preguntando dónde podéis enviar los currículums, pues podéis enviarlos o bien a mi email para todo el tema de Speaking Examiners, que es el de CEM, ¿vale? cem@ferececa.es, me los podéis enviar a mí. Gracias, Luismi. Bueno, y por mi parte nada más, Adolfo, te dejo con el resto de la reunión, ¿vale? Encantada, ¿eh? Hasta luego a todos. Muy bien, Adolfo. Pues, sí. Déjame apuntar una cosa más. En cuanto a las actividades formativas, deciros, bueno, muchos ya lo habéis solicitado, ir a ceremonias de entregas de diplomas. Para eso lo habéis solicitado y lo estamos realizando. Si alguno estáis interesados, aún estamos a tiempo, si no los habéis entregado. Y también formaciones para padres, reuniones para las familias, para dar a conocer, bueno, pues eso, los exámenes de Cambridge. Bueno, y también acciones formativas, o sea, reuniones formativas para los profes. Y también que vamos a solicitar webinars, como ya hicimos el curso pasado, que sean también para los estudiantes, para los alumnos, no solo para profes, para alumnos. Os iremos informando cuando las tengamos. Perdón, Adolfo, ya acabo. Muy bien. Y bueno, sobre esto último que estáis preguntando de enviar los currículos, bueno, tenéis, bueno, os ha dicho Yolanda su dirección de correo electrónico, pero bueno, las direcciones de correo electrónico de todos los compañeros del programa BEDA las tenéis en el documento que os enviamos sobre las actividades del programa BEDA para este curso 21-22. En la última página están las direcciones de todos los compañeros. Y sabéis que como centro examinador, pues estamos abiertos a formar personal para que desarrollen actividades como examinadores o como vigilantes. Entonces, bueno, pues si tenéis profesores, compañeros, familiares, amigos interesados, pues eso, podéis enviar el currículum entendiendo
con claridad que un profesor, por ejemplo, de un colegio no puede examinar ni ser vigilante en su propio colegio. Es decir, formarían parte del equipo de exámenes, pero lógicamente, según su disponibilidad, se le destinarían a convocatorias de alumnos de otros colegios. Así que, bueno, es digamos, un elemento más que os puede venir bien, tanto a vosotros como a personas que conozcáis y que puedan estar interesadas. Bueno, sobre el tema de los exámenes os ha comentado Yolanda también sobre las pruebas BEDA, que el plazo de solicitud finalizaría el día 3 de diciembre. La circular va a salir la semana que viene, ¿vale? La circular para solicitar las pruebas BEDA. Bien, y ya entro con los últimos temas del orden del día, que bueno, iré un poco rápidamente para acabar en la hora prevista, como también solemos hacer. Aunque una vez que hayamos finalizado, si alguien quiere quedarse para hacer alguna pregunta, pues lo puede hacer, ¿eh? Antes lo hacíamos allí en el propio salón, bueno, pues ahora aquí a través de la pantalla. Bueno, sobre los puntos que nos quedan, que es un poco repasar actividades que tenemos pendientes en agenda. En primer lugar, sobre actividades formativas, en este trimestre las actividades de formación metodológica ya están prácticamente todas realizadas o se están realizando en este momento. Solamente queda un curso virtual para el 22 y 29 de noviembre, que es para profesores de secundaria, que recibiréis la información también de inmediato para que os podáis inscribir. Eso en cuanto a formación metodológica. En cuanto a cursos de capacitación lingüística, tanto de certificación como de consolidación, durante este trimestre se están desarrollando ambas modalidades con una participación muy alta. De hecho, bueno, pues el formato que se está ofreciendo ahora, que es de cursos intensivos, es decir, que se desarrollan a lo largo de un solo trimestre, pues parece que están teniendo mucha más aceptación. Vamos a seguir manteniendo este formato para el segundo trimestre. Y también la semana que viene recibiréis circular con la ficha de inscripción correspondiente tanto para cursos de certificación, es decir, profesores que necesiten conseguir un certificado oficial de Cambridge, como también cursos de consolidación. Es decir, profesores que queréis afianzar, que queréis reforzar o que queréis bueno, pues desarrollar de una manera más amplia el nivel que ya habéis conseguido. Ambas modalidades, como digo, se van a seguir desarrollando durante el segundo trimestre. Van a empezar todos después de Reyes, el 11 de enero en adelante, y sabéis que estamos ofreciendo niveles del B2 en adelante, es decir, B2, C1 y C2. En nuestra idea es seguir manteniendo el formato virtual, pero depende de lo que decida Fundae. Como sabéis, estos cursos están bonificados por Fundae y antes de acabar este trimestre, Fundae comunicará si permite mantener el formato virtual o ya tiene que volver a ser todo presencial, es decir, en aula física. Entonces, bueno, pues estamos un poco pendientes de esa cuestión, aunque, como digo, inicialmente nuestra idea es ofrecer el formato virtual, que también parece que resulta más cómodo porque evita desplazamientos y demás, tanto de ida como de vuelta. Y también os comunico que el curso de posgrado, que lleva por título Experto en Bilingüismo, que os estuvimos presentando en la reunión de septiembre, bueno, pues hemos previsto ya ponerlo en marcha para el curso
que viene, es decir, el curso 22-23. Se daba la circunstancia de que muchos de vosotros, pues cuando se dio la información ya teníais vuestros horarios, digamos, de colegio cerrados y no os ha resultado posible inscribiros en el curso. Y muchos, pues así no lo habéis comunicado. Y había otra circunstancia que, bueno, pues que teníamos un poco, digamos, en el aire, aunque lo pusimos en la convocatoria, pero bueno, que también podía sufrir una variación. Y era el hecho de que, aunque empezáramos de manera virtual, es posible que a partir de enero, pues ese formato virtual ya no lo permitiera Fundae, con lo cual, ante la tesitura, pues hemos visto que era mucho mejor pues, bueno, posponer el posgrado para empezar en octubre del 2022. Y por tanto, el posgrado se va a desarrollar durante el curso escolar 22-23. Lógicamente, la información para inscribiros la vais a recibir en este curso. Pues más o menos en el mes de marzo, finales de marzo, principios de abril, os la mandaremos porque, bueno, es un curso que hay que hacer previsiones también con suficiente antelación, tanto por nuestra parte como por la vuestra, ya que todos aquellos que os inscribáis necesitáis que os liberen de dar clase en el colegio todos los viernes que el curso pues tenga sesión. Recordad que tiene un formato de PIF, la bonificación es por PIF, que son planes individuales de formación, y eso implica que se tenga que desarrollar necesariamente en horario lectivo, que es, digamos, en lo que va a permitir al colegio bonificarse por las horas que vosotros estéis implicados en el curso. Sí que os digo que bueno, el curso pues tiene un coste elevado porque es un título de experto en bilingüismo, es un título propio de la Universidad Pontificia de Comillas. Sabéis que el coste era es de 3.800 euros, pero sí que os puedo decir que todas las personas que se han inscrito, al hacerles el estudio de la bonificación que va a recibir el colegio se iba a bonificar por una cantidad superior a esos 3.800 euros. En algún caso llegaba casi hasta los 6.000 euros, por las características de la nómina que tengáis cada uno. Es decir, las que, por ejemplo, lleváis en el colegio muchísimo tiempo, pues 20 años o más, o tenéis algún cargo directivo, pues la nómina, digamos, la remuneración es más alta y eso también implica una bonificación más alta. En definitiva, creemos que es un curso que os beneficia a vosotros profesionalmente porque os capacita eso con un título universitario y os da, digamos, unas pautas y unos recursos interesantes para trabajar el proyecto bilingüe del centro y, por supuesto, pues beneficia al colegio en cuanto que va a disponer de uno o varios, según los que se inscriban, profesores pues muy cualificados y además económicamente pues se va a bonificar, como digo, por lo general con una cantidad incluso superior a la que corresponde al coste del curso. Así que en ese sentido pues nada más que recordaros eso, que lo volveremos a convocar a finales de enero, perdón, de finales de marzo o principios de abril, con el fin de que os inscribáis antes de finalizar este curso escolar y que el posgrado empiece en octubre de 2022. Bueno, eso en cuanto a formación. Luego ya pues indicaros que todas las previsiones de agenda las tenéis en el documento que acabo de comentar hace unos minutos de actividades del programa BEDA del año del curso escolar presente 21-22. Si a alguien le faltara ese documento, que
creo recordar que os mandamos por email a finales de septiembre, coincidiendo con la reunión que tuvimos en aquel momento, pues que me ponga un correo y se lo mando. Ahí, a ver, creo que alguien ha abierto el micro por ahí. Susana, si puedes cerrarlo. Y bueno, recordaros, eso sí, que la próxima reunión de coordinadores BEDA la tendremos ya en enero. Ahí eso, si veis el documento, pues veréis que es, perdonad que no quiero dar una fecha equivocada, tendríamos el grupo de trabajo de coordinadores BEDA generales, sería el día 19 de enero. Ya os convocaremos y os recordaremos esta reunión para que eso lo recordéis llegado el momento. La semana siguiente se tendrá la reunión de las coordinadoras BEDA Kit, concretamente el 26 de enero. Bien, y también recordaros, hay suspiros de España por ahí, ¿eh? Claro, son muchas cosas y vamos aquí a toda velocidad, así que no me extraña lo de los suspiros. Bueno, recordaros también que el miércoles que viene hay reunión de coordinadoras BEDA Kit. Hay una primera parte que es, digamos, de temas organizativos y previsiones de agenda, y luego una segunda parte que tiene un webinar muy interesante impartido por Yolanda Triviño, que es la asesora y formadora habitual de los grupos BEDA Kit, que creemos que puede resultar muy interesante para trabajar con el resto de compañeras de educación infantil, pues eso, para afianzar la enseñanza del inglés y la implantación del bilingüismo en esa etapa. Ya que comentamos lo de las pruebas, lo de los grupos BEDA Kit, como también me pregunta, tengo muchas consultas en el correo, sabéis que vamos a mantener también las pruebas BEDA Kit, pero estas pruebas se hacen a final de curso. Es decir, que la convocatoria para solicitarlas sale en el mes de abril y luego la aplicación se hace a finales de mayo, última semana de mayo y primera semana de junio. Así que en ese sentido, pues nada, que la gente sepa que saldrán por esas fechas y que no hay en ese sentido ningún inconveniente en dar toda la información que se necesite a quien sea coordinador o coordinadora BEDA nueva, o a cualquier colegio que no haya aplicado las pruebas BEDA Kit hasta la fecha y quiera hacerlo. Normalmente las pruebas BEDA Kit, digamos, se ofrecen gratuitamente a los colegios que hacen las pruebas BEDA, que son las, como os ha comentado Yolanda, las tradicionales de beginner, junior y senior, y que se hacen en febrero. Bueno, pues todos los colegios que solicitan pruebas BEDA, las pruebas BEDA Kit se ofrecen de manera gratuita, y los colegios que no hacen las pruebas BEDA, pues la gestión de las pruebas BEDA Kit tiene un pequeño coste de 10 euros, que esos son 10 euros, digamos, para aplicar las pruebas a todos los alumnos de educación infantil. Bueno, por mi parte nada más. Estamos en la hora límite, así que si antes de desconectar o de desconectaros los que queráis, tenéis alguna pregunta a nivel general,